Siguiente categoría, inhibidores de la proteasa. Históricamente hablando aquí, los inhibidores de la proteasa han sido fármacos que contribuyeron mucho a precisamente a la disminución de los casos de SIDA, sobre todo a partir del año de 1995. ¿Por qué? Porque antes los pacientes solamente recibían ya sea, sobre todo ITIANs, ¿sí? Inhibidores análogos nucleosídicos de la transcriptasa inversa. eh, Análogos, como que lo dije al revés, ¿no? Pero bueno, sí me entendieron los sitians. Eh, entonces, no había muchos resultados, había muchas complicaciones, pero el hecho de que ya se empezaran a combinar las diferentes estrategias y tras la adición de un tercer fármaco antiviral, que en este caso son los inhibidores de la proteasa, ayudó a disminuir bastante o de manera considerable este tipo de casos. ¿Sale? ¿Cómo funcionan estos fármacos? Bueno, el virus cuando está haciendo sus proteínas o está expresando sus productos génicos va a generar dos poliproteínas que son los genes que provienen de GAG y de GAG-POL, ¿sí? Estas son poliproteínas, o sea, son fragmentos grandes, prolongados, que luego necesitan entonces cortarse o escindirse por la proteasa, precisamente, que se llama, este es el nombre largo, se llama aspartil proteasa o retropepsina, que lo que hace pues es una enzima del virus que corta como tal para dar ahora sí las subunidades separadas y poder hacer el ensamblaje, ¿sale? Entonces, si nosotros inhibimos esta proteasa, el virus no va a poder generar sus subcomponentes y no va a poder ensamblar nuevos viriones, ¿sale? Igual que el grupo anterior de los ITIN, este tipo de fármacos, pues como no van nada que ver directamente con el mecanismo de replicación o de retrotranscripción, pues no necesitan fosforilarse para ser activados ni nada de eso, ¿sí? De manera general, los alimentos que son ricos en grasa pueden incrementar su biodisponibilidad pero bueno, algunos otros no se ha visto como el efecto tan wow, tan interesante. Y aquí otra cosa importante en cuestión de metabolismo es que los inhibidores de la proteasa se unen a proteínas plasmáticas, pero todos son sustratos de la isoenzima CYP3A4 y muchos además pues con otras isoformas. Entonces hay un muy amplio metabolismo y hay que tener mucho cuidado las interacciones farmacológicas nuevamente de los fármacos que se van por esta vía, ¿sale? Entonces, ojo, hay que estar monitoreando muy bien esta parte. De manera general, también los efectos adversos que vamos a encontrar con los inhibidores de las proteasa es náuseas, vómito, diarrea, pero puede haber, por ejemplo, cambios significativos en el metabolismo de carbohidratos, específicamente en el metabolismo de la glucosa y de los lípidos, es decir, de triglicéridos y de colesterol, ¿sale? Entonces puede inducir lo que es diabetes, hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia, ¿sale? Entonces hay que estar checando y eso genera muchas veces, les digo, pues como un síndrome metabólico en el caso de los pacientes con VIH, que pues a veces ya no es tanto el problema el rollo de la infección viral, sino que el grado de daño cardiovascular o de riesgo que pudieran llegar a presentar. Entonces ahí viene como que pues la tener que utilizar otra terapia, pues más interacciones, etcétera, ¿no? Eh, Inclusive se ha visto que en los pacientes que tienen esta administración crónica, el tejido adiposo se empieza como que a reestructurar o se empieza a redistribuir y se empieza a acumular en la parte baja del cuello, lo que genera como una especie como de joroba de búfalo, se le conoce en la literatura, y se pierde mucho grasa de las extremidades y se empieza a acumular en el abdomen y en el cuello. ¿Sale? Entonces esos serían los efectos adversos. Y aquí tenemos una tablita de todas las posibles interacciones y de los fármacos que se ven afectados por precisamente la utilización de este tipo de fármacos inhibidores de la proteasa. Entonces hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Ya esto lo checan con detallito. Bueno, entonces hablaríamos del primero de ellos, que es ritonavir. Ritonavir eh, forma parte de los agentes que se suelen utilizar en combinación con otros fármacos, como les menciono, por una cuestión muy peculiar. Ritonavir se le considera como un fármaco que es como un potenciador farmacocinético o un booster, o sea, que potencia o levanta o incrementa los niveles séricos de algunos otros fármacos. ¿Cómo funciona esto? Ritonavir, al ser precisamente un inhibidor de CYP3A4, entonces
favorece que muchos de los fármacos que también se van por esta vía, pues se vuelva su proceso de metabolismo mucho más lento por la inhibición enzimática que está generando ritonavir. Entonces, la combinación con dosis bajas de ritonavir con los otros fármacos que voy a ir mencionando de inhibidores de la proteasa han hecho que pues se favorezca un poquito más como la vida media intracelular y pues el no dejar o no descuidar tanto al organismo, al paciente, y que el virus obviamente aproveche ese tiempo perdido para empezar a generar resistencias, ¿sí? Los efectos adversos más comunes, pues que van de la mano con la combinación de los otros, pues son náusea, vómito, diarrea, hipersensibilidad, dolor de cabeza, elevación de CK, pancreatitis, parestesias, etcétera, ¿no? Entonces esos son de manera muy general. El primero que voy a mencionar es saquinavir. Saquinavir, de hecho, fue el primero inhibidor de la proteasa que, como les mencionó, a partir de 1995, esto, wow, cambió el panorama a una situación bastante favorable para los pacientes, en lo que les decía que se vio muy buenos resultados y se disminuyeron mucho los casos de SIDA. Y pues en este caso, pues se puede utilizar, como les menciono, vía oral en combinación con ritonavir. Muy alta unión a proteínas, vida media pues con moderada de 7 a 12 horas. La dosis es de 1 o 2 veces al día. Su eliminación es por metabolismo hepático, excreción biliar. Y efectos adversos pues no son así como que wow, la gran cosa: dolor de cabeza, diarrea, náuseas, alteraciones gastrointestinales. Y también es muy probable que los pacientes que tienen VIH muchas veces estén coinfectados con hepatitis B o C. Entonces se ha visto que en estos pacientes que se administran saquinavir puede incrementarse las enzimas hepáticas. Sale para que lo consideremos también. Indinavir, que sería otro de los fármacos inhibidores de la proteasa, a diferencia de saquinavir, tiene una menor porcentaje de unión a proteínas plasmáticas. Su absorción disminuye, por ejemplo, cuando se ingieren alimentos, entonces aquí está al revés. Y requiere también un medio ácido para la sublización. Se recomienda inclusive ingerirlo con estómago vacío, como les platicaba hace unos momentos. De todos los inhibidores de la proteasa, indinavir es el que posee la vida media más corta, de aproximadamente 1.8 horas. ¿Sale? Eso es una diferencia también importante que lo hace único al resto de los fármacos. Eh, el hecho de que nosotros lo formulemos con ritonavir, pues me soluciona esta problemática. Entonces se aumenta mucho los niveles séricos y la vida media. Dado que pues también sufre metabolismo hepático, hay que hacer ajuste de dosis en insuficiencia hepática y efectos adversos característicos ahora sí de indinavir que no lo tienen los demás: nefrolitiasis, formación de cálculos renales e hiperbilirrubinemia, porque el fármaco desplaza muchas veces a la bilirrubina de la albúmina que se está transportando, entonces se empieza a acumular. Y en este caso, pues lo que se recomienda nada más es para que evitar la formación de cálculos renales, pues que la persona esté muy bien hidratada y que esté todo el tiempo tomando agua, ¿sí? Nelfinavir es otro de los fármacos de esta categoría, buena absorción, no requiere nada de condiciones para su ingestión, metabolismo hepático, ¿sí? Y este es el único inhibidor de la proteasa que no puede ser potenciado por ritonavir. ¿Por qué? Porque no se metaboliza al 100% o todo por CYP3A4. Entonces, pues no tiene mucho efecto como tal, porque ritonavir, como les mencionaba, es un inhibidor de esta enzima, entonces, pues no le afecta, ¿sí? Efectos adversos: gastrointestinales, diarrea y flatulencias, ¿sale? Lopinavir, que también es uno de los más utilizados, se recomienda también para el embarazo. Muy buena biodisponibilidad, inclusive si se potencia con ritonavir. Muy buena unión a proteínas plasmáticas. Vida media de 5 a 6 horas. Y los efectos adversos, pues vamos a encontrar gastrointestinales, hipertrigliceridemia, sobre todo pues cuando los pacientes están coinfectados con hepatitis B y C, ¿sale? Y eso también me contribuye obviamente a que el paciente pudiera llegar a tener un mayor grado de riesgo cardíaco, y de hecho se han reportado muchos infartos en los pacientes que tienen o toman lopinavir, ¿sale? Continuamos con atazanavir. Atazanavir es un azapéptido y es de los inhibidores de la proteasa, también de los más utilizados y de los que se suele utilizar también en el inicio del tratamiento.
Tiene una muy buena absorción oral también en medio ácido, entonces no tomar con antiácidos y que esté en ayunas. Alta unión a proteínas plasmáticas, metabolismo hepático, vida media pues regular de 7 horas, ¿sí? Se puede incrementar hasta 11 si le ponemos ritonavir y está contraindicado en pacientes con insuficiencia hepática. En este caso, atazanavir no solamente inhibe o se ve el metabolismo por CYP3A4, sino que también, por ejemplo, es un inhibidor competitivo de la glucoronil transferasa y en este caso esta enzima es importante para que la bilirrubina indirecta, la bilirrubina libre que se encuentra circulante en el plasma y que es captada posteriormente por los hepatocitos pueda conjugarse con ácido glucurónico y pueda entonces eliminarse o excretarse como bilirrubina directa o bilirrubina soluble por la vía biliar. Entonces, si nosotros tenemos este fármaco que inhibe a esta enzima también, podemos empezar a encontrar un incremento considerable de la bilirrubina en la circulación y generar obviamente pues esta hiperbilirrubinemia e ictericia, ¿sí? En el corazón también se ha visto efectos en cuestión de intervalo, prolongar, perdón, el intervalo PT y se puede recomendar su uso en el embarazo, ¿sale? Darunavir, por ejemplo, es otro de los inhibidores de la proteasa preferidos. Se puede combinar con ritonavir, embarazo, también como terapia inicial al tratamiento o a aquellos que ya hayan tenido resistencia a otros inhibidores de la proteasa. También ingerirse con alimentos para incrementar su absorción, vida media pues algo prolongada, 15 horas. Metabolismo hepático, reacciones adversas, rash e hipersensibilidad, ¿no? Entonces nada más pues como muy repetitivo esta parte, por eso me fui un poquito como más rapidito, pero pues ahí tenemos estos inhibidores de la proteasa que son de los fármacos que pues más se utilizan en realidad, ¿sale? Y pues continuamos.